o archivos de Excel que utilicemos y ustedes lo tengan a la mano, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, pues vamos a ver la introducción a los métodos. Sus exámenes, la gran mayoría salió bien, ¿verdad? El que obtuvo 8 de 8 es porque se sacó 10, ¿verdad? El que tuvo 7 tiene 880 y el que tuvo 6 tiene 750, ¿verdad? 6 buenas, por así decirlo, aunque le diga 6 de 8. Los que tienen 8 buenas, 8 de 8, 10, 7 de 8, 850 y 6 de 8, 880 y 6 pues 750. Todos han salido bien, la verdad. Solo una persona tuvo 6 buenas y de ahí los demás pues todos salieron excelentes, ¿verdad? Es como les decía, en estos momentos es cuando debemos aprovechar pues a tratar de ganarnos la nota en la materia. Bien, entrando ya de lleno a la parte de los métodos de evaluación de inventarios, aquí hay que tener o saber, mejor dicho, identificar cuando hablamos de métodos y sistemas, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de métodos de evaluación de inventarios, no métodos de evaluación, sino métodos de evaluación de inventarios, estamos hablando de métodos que nos ayudan a darle valor al inventario, ¿verdad? Por eso es que estuvimos en un momento dado, pues nosotros estuvimos registrando transacciones y al mismo tiempo, pues también estuvimos calculando costo unitario, ¿verdad? Porque ese costo unitario es el que nos va a servir a nosotros para poderle dar ingreso al inventario o para poderle dar ingreso al costo de ese producto o de esa mercadería a la tarjeta de inventario. Pero calcular el primer costo unitario, ¿verdad? O calcular el costo de adquisición del inventario, es decir, el momento en el que yo lo compré, es solamente el primer paso que vamos a realizar. Durante todo este periodo y parte del siguiente, vamos a aprender nosotros las diferentes maneras de ir calculando costo unitario conforme vayamos comprando o vayamos vendiendo productos, ¿verdad? Es decir, que le vayamos dando entrada o salida a los productos, porque se van a dar cuenta que no vamos a poder mantener el mismo costo. No podemos mantener el mismo costo en algún momento. Depende también qué tipo de método nosotros o la empresa esté utilizando. Pero entrando ya de lleno, ¿verdad?, a la temática de los métodos, tenemos el siguiente caso. Imagínense que se compran una empresa, un almacén, compra 60 camisas en el año. Es algo muy ilógico, ¿verdad?, porque es una compra muy pequeña para un almacén. Pero digamos que se compran 60 camisas en diferentes fechas en el año, ¿verdad? Y los costos de estas camisas son, las primeras 20 que compré me costaron 35. De ahí compré otras 10 que valían 40. Compré 17 que valían 55. Y por último, ¿verdad? La última compra que la empresa hizo, compró 13 camisas a $45, ¿verdad? Entonces, si en algún momento dado se venden 40 camisas, ¿a qué costo deben de salir esas camisas? ¿Verdad? ¿Qué costo deben de tener esas camisas que se van a vender o que se vendieron en su momento? Bueno, me dicen acá, el costo que se compraron las primeras, pero hay que tener en cuenta que las primeras camisas valían $35, solo 20 camisas, y me han dicho que se vendieron 40. Entonces, decimos, bueno, tenemos 20 camisas en $35, 10 camisas en $40, ya son 30. Voy a agarrar 10 de las 17 que valen 55, ya son 40. Pero entonces, ¿cuál de los tres precios debo utilizar yo para establecer el costo de salida de esas camisas? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí hay una serie de preguntas, ¿verdad? Me dicen, bueno, perdón, lo voy a sacar al costo de las primeras que entraron, que son 35, ¿verdad? Que es lo que tengo acá. O al costo de las últimas, que fueron 45.
o voy a calcular un promedio entre las camisas que yo compré o entre los precios de las camisas, del costo de las camisas, o al valor que aparece en el comprobante de compra correspondiente, ¿verdad? Cuando dice comprobante de compra me refiero a un crédito fiscal, ¿verdad? Recordemos que el costo que está acá, número 1, no incluye IVA. Número 2, incluye todos aquellos gastos en los que la empresa incurrió para trasladarlos desde el proveedor hasta la sala de ventas o hasta la propia empresa. Entonces, este precio de costo o este costo unitario de las camisas no va a ser el mismo que aparece en el comprobante de compras, ¿verdad? Por todos los factores que les mencioné anteriormente. Así que, ¿qué criterio debo tomar o qué criterio debe tomar la empresa para poder establecer un costo de salida de este inventario o de estas camisas que vendió, ¿verdad?, en una fecha determinada? Y me da todos los panoramas posibles, ¿verdad? Pero como yo, como empresa, o yo como persona encargada del inventario de una empresa, no me puedo poner a inventar, ¿verdad? O a decir, bueno, yo creo que lo mejor sería sacar primero las que son más caras. ¿Vale? Entonces, para cubrir rápidamente ese costo, no podemos tomar ese criterio, ¿verdad? Sino que para poder saber nosotros qué costo es con el que deben de salir estas camisas, hay diferentes métodos que me permiten a mí realizar esa evaluación, tomar esa decisión, ¿verdad? Y hay diferentes métodos que se utilizan para eso. En este caso, luego de ver este pequeño ejemplo, ¿verdad? Como que nos da cierta incertidumbre sobre saber de qué manera yo le voy a poder dar salida al inventario de mis productos, o por lo menos a identificar el costo con el cual yo le voy a dar salida a mis productos. Me dice que, ¿verdad?, la respuesta a esas preguntas anteriores, donde me decían a mí de qué costo era el que yo iba a determinar, me dicen que están los métodos de evaluación de inventarios. Para eso se utilizan esos métodos, para tener como una forma más ordenada de registrar las salidas, sobre todo, ¿verdad?, del costo del inventario que se ha adquirido. Y aquí tenemos una pequeña explicación, ¿verdad? El cambio frecuente de los precios a través del tiempo son la razón principal de la existencia de los sistemas para determinar costos de inventario, dado que si el costo de adquisición de una mercadería permaneciera constante en un periodo contable, no sería necesario hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? La realidad nos muestra que los precios cambian debido a factores estacionarios, especulativos e inflacionarios, tendiendo a subir o bajar, pero las leyes obligan a llevar registros del costo de inventarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa compra un producto determinado, ¿verdad?, qué bonito sería que ese producto mantuviera su mismo precio de costo, ¿verdad? Que si yo me dedico a la venta de muebles, por ejemplo, viene la empresa y le compra a la fábrica los escritorios a $100, ¿verdad? Y hace una compra hoy en enero, recién pasado, hizo una compra, le costaron $100. Y después hizo otra compra en abril, por ejemplo, y se mantuvo el costo a $100. ¿Y qué galán sería, verdad?, que la compra de esos escritorios o de todos los muebles que hace una empresa mantuvieran el mismo precio de costo. Pero hay que tener en cuenta también que el fabricante tiene otro tipo de costos que debe incluir en el costo principal del producto. Entonces, no todo el tiempo ese producto le va a costar lo mismo. Por ejemplo, nosotros, así un ejemplo muy claro, cuando compramos una botella de agua, ¿verdad?, una botella de agua, dependiendo la marca, así vale cada botella de agua. Y a veces pueden valer lo mismo, sí, pero eso depende del proveedor o de la persona que se la venda, ¿verdad? Que generalmente anda por los 50 centavos una botella de 500 ml, ¿verdad? 50 o 35 centavos. Depende, ¿verdad?, de dónde usted lo compre. Pero
Depende de la marca y también depende de la época. A veces puede estar un poco más barata, puede estar un poco más cara. Algunos productos que son como con precios bastante fluctuantes, el caso de la gasolina, ¿verdad? Que por momentos permanece estable, hay momentos en los que sube, hay momentos en los que baja, pero es lo mismo por los precios internacionales del petróleo, ¿verdad? Por el costo que tiene la transformación del petróleo en gasolina y todos sus derivados. Entonces, a esto se refiere el porqué de la existencia de los métodos de evaluación de inventarios. Si el costo de los productos se mantuviera en el tiempo, ¿verdad? O se mantuviera durante toda la vida de la empresa o durante todas las empresas existan, no habría necesidad de estar calculando costos a cada momento, ¿verdad? Sino que simplemente sabemos nosotros que es un producto que se mantiene y no habría necesidad de realizar esto. Pero, ¿verdad? Como no es así, como a veces entre cada compra o entre cada proveedor los precios varían, por eso mismo es que es necesario tener en cuenta la utilización de un método de evaluación de inventario. También nos habla que hay factores estacionarios, depende de la época, si puede aumentar o disminuir el costo de adquisición de un producto, ¿verdad? Especulativos e inflacionarios, bueno, eso tiene que ver mucho con la economía nacional, con la economía de un país, probablemente los impuestos, otro tipo de regulaciones que tengan que ver, por ejemplo, si son productos importados, ¿verdad? Los precios que están en el mercado exterior, en el mercado internacional, perdón, con los que están aquí en El Salvador. O sea, son diferentes factores los que influyen en el precio de adquisición de un producto. Y entonces, ante esa subida y bajada de precios, pues también tenemos que tener en cuenta de qué manera podemos trabajar con los precios de costo de los inventarios. Y tenemos primero, ¿verdad?, algunos métodos de evaluación que están establecidos en la legislación salvadoreña y que son, por ende, obligación para las empresas tenerlos que implementar o seleccionar cualquiera de los métodos que la misma legislación establece, ¿verdad? En este caso, más adelante en la presentación vamos a ver que también hay algunos métodos que están establecidos en las NIF y que también la legislación salvadoreña los acepta, pero con sus peculiaridades, ¿verdad? Entre los métodos que nuestra legislación acepta, bueno, antes que nada, ¿verdad?, nos establece en su código tributario que aquellos sujetos pasivos que sus operaciones consistan en transferencias de bienes muebles corporales, ¿verdad?, es decir, comercialización de productos, tienen la obligación de llevar un control de inventarios que refleje clara y verazmente el movimiento de ese inventario. Aquí su evaluación, bueno, aquí está mal, es su evaluación, el resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes inventariados. Si se recuerdan, estuvimos viendo unas clases atrás, un modelo que el mismo Ministerio de Hacienda facilita para poder ejercer un control de los inventarios por parte de este tipo de empresas. Entonces, no es solo por el simple hecho de querer tener un método, de querer ejecutar un método de evaluación de inventarios que una empresa lo hace, ¿verdad? O porque, digamos, a mí se me ocurrió como empresa que es mejor hacerlo. Aparte de eso, también es obligación de este tipo de empresas tener ese tipo de control de inventarios. Otra ley que también regula la aplicación de los métodos es la ley del impuesto sobre la renta. En este caso nos dice, ¿verdad?, que los inventarios deben consignarse agrupando los bienes conforme a su naturaleza, con la especificación necesaria dentro de cada grupo, indicándose claramente cantidad, unidad que se tomó como medida, denominación del bien y sus referencias, y el precio de la unidad, el valor total de las unidades. Prácticamente nos describe un CARDEX, ¿verdad?, una hoja de control de inventario. Nos dice que tiene que ser especificada para cada producto, ¿verdad? Tiene que ser para cada producto en qué unidades de medida, valga la redundancia, se mide este producto, porque recordemos también que si hablamos de empresas industriales, allí pueden existir muchas unidades de medida, ¿verdad? Pueden haber libras, pueden haber unidades, pueden haber quintales, pueden haber yardas, ¿verdad? Hay una variedad de unidades de medida que se pueden utilizar en una empresa industrial.
Sin embargo, en una empresa comercial, que es la que nosotros estamos teniendo ahorita como sujeto de estudio, simplemente la unidad de medida viene siendo la unidad, ¿verdad? Unidad de medida, unidad. Bien, aquí hay un punto muy importante que se debe considerar, ¿verdad? No puede aplicarse un método si no es autorizado por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Quien es el que prácticamente se rige por la información que anteriormente les expuse, tanto Código Tributario como Ley del Impuesto sobre la Renta, según la cual el costo de salida de los inventarios se determina con cualquiera de los métodos de evaluación considerados en el Código Tributario. Los métodos de evaluación que ellos autorizan o que ellos les dicen a las empresas que deben utilizar son estos que aparecen a su lado, al lado derecho, ¿verdad? El costo de adquisición se llama 1, costo según última compra, costo promedio por alegación directa, costo promedio nada más, primeras entradas, primeras salidas y costo o mercado al que sea más bajo, ¿verdad? Estos métodos que aparecen acá son los que el Código Tributario o los que la Administración Tributaria establece que deben ser utilizados por las empresas al momento de evaluar sus inventarios. Entre todos estos, yo me inclino por el costo promedio, porque como su nombre lo indica, pues prácticamente es sacar un promedio del costo de adquisición de los productos. Pero hay empresas que consideran mejor utilizar un costo de adquisición o un costo según última compra, uno por alegación directa, otro también muy utilizado es este PEPS, ¿verdad? Primeras entradas, primeras salidas. Prácticamente los más comunes son estos dos, costo promedio y método PEPS, ¿verdad? Pero Hacienda le da una alta gama, digámoslo así, de donde las empresas pueden seleccionar qué tipo de método utilizar, siempre y cuando sepan utilizarlo de la manera correcta. Luego tenemos, ¿verdad?, los métodos que las normas internacionales de información financiera nos facilitan, métodos muy similares a los que acabamos de observar, ¿verdad? Y estos también, en algún momento dado, si hay alguna justificación por parte de la empresa que desea utilizar los métodos establecidos por la normativa, por esta normativa internacional, también puede autorizarlo, ¿no? Solamente que la entidad debe justificar por qué es que desea utilizar ese tipo de método. Pero bien, aquí hay una parte también de la legislación salvadoreña que nos autoriza o que autoriza a la empresa a poder utilizar este tipo de método establecido en las NIF. Y en el artículo 444 del Código de Comercio se establece que para la estimación de los elementos del activo se observarán reglas que dicta el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría y en su defecto por normas internacionales de información financiera, siempre y cuando lo autorice la Administración Financiera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la misma legislación permite que un ente diferente, digamos, a la Administración Tributaria pueda recomendar la utilización de un método. E incluso nos dice que se observarán las reglas que dicta el Consejo de Vigilancia, ¿verdad?, de la Contaduría Pública y Auditoría, de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Entonces, la misma legislación establece o permite que el Consejo pueda recomendar, ¿verdad?, qué tipo de método usted puede, como empresa puede utilizar. Esto se hace dependiendo de qué tipo de estudio se realice para ver qué tipo de empresa es y qué método le conviene más, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentre dentro de los lineamientos que el mismo Consejo de Vigilancia le establezca. Aparte de esto, ¿verdad?, si el Consejo de Vigilancia dentro de sus lineamientos no posee o dentro de las recomendaciones que éste le dé no está el método que se acople a la empresa, puede recurrir a los que la NIF o la norma internacional establece. Y de acuerdo a la norma, ¿verdad?, tenemos estos otros métodos que en contenido algunos son muy similares a los que la legislación salvadoreña establece.
Tenemos que los métodos según la NIF, estos métodos según la NIF son, perdón, el costo de identificación específica, primeras entradas, primeras salidas, costo promedio ponderado, últimas entradas, primeras salidas, valor neto realizable, costo estándar, método de los minoristas y el costo o mercado, el que sea más bajo, ¿verdad? Costo o mercado, el que sea más bajo. Cualquiera de estos métodos, la norma le establece que puede utilizarlos. ¿Cuáles son los más utilizados? Está el costo de identificación específica, el método PEPS, el promedio ponderado. En algunos casos, aunque aquí en El Salvador no se puede utilizar, es el método de últimas entradas, primeras salidas, el costo estándar, que es más que todo para empresas industriales, y el método de los minoristas, ¿verdad? Estos son los métodos que más comúnmente se utilizan, ¿verdad? Y que están dentro de las NIF. Esto no quiere decir que no se utilicen los otros, pero repito, ¿verdad? Todo depende del tipo de información que la misma empresa quiera otorgar o de la manera en la que estos métodos se puedan acoplar a las necesidades de las empresas. Y aquí tenemos, digámoslo así, como la diferencia entre los métodos de evaluación entre NIF y nuestra legislación, ¿verdad? Tenemos que hay unos métodos comunes, que son 4, ¿verdad? Es el costo de adquisición, que es un método que es equivalente al costo específico en la NIF, ya que se trabaja con costos directamente asociados a los artículos cuyo flujo es real, ¿verdad? Es decir, que no se hace ninguna estimación, no se multiplica por ningún porcentaje, no se calcula un promedio, sino que simplemente se trabaja con el costo con el cual se han adquirido los productos. El costo promedio, que en este caso a grosso modo les explico qué es. El costo promedio es básicamente promediar los costos cada vez que se compra o se vende un producto, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando me refiero a promediar es que como yo tengo me queda un costo unitario, tengo que dividirlo entre las unidades que me quedan y ahí vuelvo a obtener otro costo. Entonces, ahí pues cuando ya vayamos trabajando la tabla se van a dar cuenta de qué manera se calcula, pero prácticamente como su nombre lo indica es un promedio de los costos. Las primeras entradas y primeras salidas, pues en este caso el precio de costo que se trabaja es el primero que se adquirió, ¿verdad? Pues a eso se refiere, primeras entradas, primeras salidas. No es que estemos hablando específicamente del producto en físico, ¿verdad? No es que porque compré primero aquellos 10 televisores, cuando venda aquellos 10 televisores son los que tengo que sacar primero. No es no, ¿verdad? No es así. Usted va a vender el producto que mejor le parezca, que el que tenga más accesible al momento de realizar la venta. Cuando hablamos de primeras entradas y primeras salidas nos referimos al costo en el que se adquirieron esas mercancías. Entonces, este método lo que establece es que se debe trabajar o se debe de registrar el costo de los productos de acuerdo al primer costo con el que se adquirió. Pero igual, cuando estemos viendo la tabla de registro y control de inventarios, o mejor dicho, la hoja de registro y control de inventarios, ahí vamos a poder identificar este procedimiento. ¿Vamos a hacer cálculos en ella? Sí, ¿verdad? En Excel, sí, en Excel. ¿Se nos va a facilitar más? Sí, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil. Pero esto va a ser cuando ya estemos trabajando en ello. Costo mercado, el que sea más bajo, también es otro método que se utiliza, que es que es común a ambas legislaciones, digámoslo así, a la norma internacional y a la legislación nacional. Algunos métodos exclusivos de la ley son el promedio por alegación directa, ¿verdad? Que es un método similar al promedio ponderado, ya que tiene alguna diferencia porque solo considera las últimas 5 operaciones. ¿Verdad? El por alegación directa tiene esa peculiaridad, que yo no voy a tomar los costos de todos los productos, sino que de las últimas 5 operaciones que se hicieron.
Entonces, esto en alguna medida da como un costo unitario un poco más certero, ¿verdad? Porque usted toma información más reciente, por así decirlo. Y el otro es el costo última compra, ¿verdad? Que puede sonar como el método de últimas entradas, primeras salidas, pero es totalmente diferente. Igual lo vamos a ver cuando estemos realizando la hoja de control de inventario. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Prácticamente es una parte introductoria de los inventarios, ¿verdad? Es una parte introductoria. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que se acaba de ver. Creo que cuando estemos en los ejercicios van a surgir. Si no tienen dudas, seguimos entonces con la presentación. Bien. ¿Qué debo considerar? ¿O cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta al momento de seleccionar un método de evaluación de inventarios? ¿Qué debo de tomar en cuenta yo para saber qué método le conviene más a la empresa para utilizar? ¿Qué método debo aplicar? En este caso, ¿verdad? La empresa debe seleccionar de manera racional, dice, el método a emplear. Pues, ¿verdad? Debe de estudiar su estructura como empresa, su giro, ¿verdad? El giro de la empresa, si es comercialización de bienes y servicios, ver qué tipo de bienes en este caso está comercializando, si son productos perecederos o no, en cuánto tiempo se mueve el inventario, cada cuánto compra, cada cuánto vende, ¿verdad? Debe de estudiar específicamente el tipo de empresa. ¿Por qué? Porque una vez se establezca ese método, una vez se establezca ese método, se debe de presentar a la administración tributaria, llámese Ministerio de Hacienda, se establece que ese método es el que se va a utilizar, que es el método que se ha adoptado, y no se puede cambiar si no cuenta con la autorización de la administración tributaria para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que una vez la empresa decida qué método utilizar, debe de trabajar con ese método hasta pedir autorización para su cambio. Aquí no es de decir, ¿verdad? Bueno, este mes voy a trabajar con el costo, voy a empezar a ver si me queda bien usar el método PEPS. Y empieza usted a trabajar con ese método, ¿no? La empresa empieza a trabajar con ese método. Pero resulta que al pasar el primer año, por ejemplo, o mejor, en el mes, al pasar el primer mes, se da cuenta que en realidad este método no le sirve o no le es funcional para determinar con exactitud este tipo de costo. Entonces dicen, no, yo creo que la empresa de fulanito utiliza tal método, quizás me voy a cambiar para ese método, como cuando uno se cambia de línea telefónica y como solo da el DUI uno, ya lo cambian, ¿verdad? No, aquí no puede hacer eso, aquí tiene que solicitar autorización para poder hacer ese tipo de cambio. Otra cosa importante también es que en los estados financieros, en las notas correspondientes, se especifica con claridad qué tipo de método utilizó o qué tipo de método utiliza la empresa para evaluar los inventarios. Entonces, no es que nos vayamos a poner a inventar, ¿verdad? Y a decir, bueno, en enero o de enero a febrero, costo promedio. De marzo a mayo, ligación directa. De junio a agosto, costo promedio ponderado. Y así vamos a ir todo el año, ¿verdad? No. Una vez se seleccione el método, se utiliza hasta, con plena justificación, ¿verdad? Pedir autorización para cambio de método. Y todo esto usted lo debe de especificar en las notas a los estados financieros. Por ejemplo, imaginémonos que somos una empresa industrial. Entonces, como empresa industrial que solo nos dedicamos a producir o a fabricar los productos para venderlos a empresas comercializadoras, porque no tenemos nosotros como nuestro propio almacén para comercializar nuestros productos, ¿verdad? Decidimos
que estamos utilizando el método de costo estándar, que es el más común en empresas industriales. Pero resulta, ¿verdad?, que a los 6 meses nos damos cuenta que conviene mejor tener un almacén, un propio lugar de comercialización de productos, y ya no es como muy recomendable seguir utilizando el método de costo estándar, sino que ya necesitamos cambiar a costo promedio, por ejemplo. Entonces venimos, hacemos los trámites adecuados, pedimos autorización a la administración tributaria, obtenemos la autorización para hacer el cambio, ¿verdad? Porque hemos justificado el porqué. Entonces, al final del periodo, en las notas a los estados financieros, yo debo de justificar, o mejor dicho, debo de establecer que en los primeros 6 meses del año se utilizaba el método de evaluación de inventario de costos estándar, porque la empresa la empresa se dedicaba solamente a la producción, a la fabricación de productos. Pero a partir de tal mes se solicitó autorización a la administración tributaria para cambiar de método, y a partir de junio o a partir de tal fecha, luego de la autorización, se comenzó a utilizar el método de costo promedio o el método de primeras entradas, primeras salidas. Esa justificación en las notas a los estados financieros debe ir específicamente en el apartado de la cuenta inventarios. Allí es donde nosotros, o donde la persona encargada de elaborar los estados financieros debe de justificar el porqué del cambio, o el porqué en un periodo específico del año se utilizó un método y porque en otro periodo se utilizó otro método, ¿verdad? En resumen, para adoptar un método de evaluación de inventarios se debe de realizar un estudio muy específico de las actividades que realiza la empresa. Luego de realizar ese estudio y de verificar qué tipo de método me es funcional, solicito autorización de la administración tributaria para poder comenzar a trabajar con este método, y debo especificarlo en las notas a los estados financieros al final del periodo contable. Si quiero cambiar, de igual manera, debo solicitar autorización para cambiar de método y establecerlo en las notas a los estados financieros. Bien, aquí era lo que yo les hablaba al principio de la presentación, ¿verdad? La preferencia de un método sobre otro. En este caso, ¿verdad?, nos dice que es competencia de la administración tributaria aceptar o rechazar los métodos, ¿verdad? Puede ser que usted le diga, mire, yo necesito utilizar este método, pero ellos le pueden decir, no, pero su empresa, el giro de su empresa, no es conveniente utilizar este método. Él mismo le puede recomendar otro, ¿no? Pero le dice acá, es importante resaltar que al Estado no le es conveniente el método de últimas entradas y primeras salidas, porque reduce sus ingresos en concepto de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo puedo ver eso? Aquí, por eso es que ellos hacen como un poco más de énfasis al promedio por aligación directa de las últimas 5 compras, ¿se recuerdan? Que les decía yo, porque se trabaja con saldos o con costos más recientes. Entonces, o por lo menos se utiliza un promedio de costos más recientes. El método de últimas entradas, primeras salidas trabaja con el costo de la última compra que usted realizó. Pero acá hay una desventaja, que probablemente usted va a evaluar su inventario con montos o con costos que no están tan cerca de la realidad, por así decirlo, con los productos que usted posee. ¿Por qué? Porque recuerde que los productos que adquirió con anterioridad tienen un costo en algún momento más elevado que la última compra que usted realizó. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa puede ver en qué épocas es como más conveniente comprar gran cantidad de productos porque sus precios son bajos. Así como nosotros, ¿no? Nosotros aprovechamos las promociones y vamos a comprar cuando hay ofertas en los almacenes o en las tiendas, ¿verdad? O incluso en el mercado hay temporadas en que la ropa, las cosas,
zapatos o lo que sea que compremos, pues están más baratos, ¿no? Si ya vamos allá por el mes de noviembre, diciembre, ya las cosas están un poquito más caras, entonces pues como que nos limitamos un poquito en adquirir productos. Lo mismo pasa con las empresas, ¿verdad? Así como nosotros buscamos comprar barato, ¿verdad? También ellos buscan comprar barato, aunque vendan caro o vendan al mismo precio que siempre han comercializado, ¿no? Entonces, este método, esa es su peculiaridad, que no, aunque sea precio de última compra, en realidad no demuestra la realidad del costo total del inventario, porque hay inventario o hay productos que usted adquirió con anterioridad o que la empresa compró con anterioridad que pueden llegar a tener un costo superior al de la última adquisición que se tuvo. Entonces, si yo adquirí, imagínense, el mes pasado compré escritorios a $100 y ahora aproveché una oferta, ¿verdad? Y los compré a 50, quiere decir que usted, si va a utilizar el de últimas entradas, primeras salidas, usted va a contabilizar ese inventario que tiene a $50, aunque los haya adquirido a 100. Entonces, disminuyó relativamente su inventario. Y como ya estamos hablando, ¿verdad? De que disminuye utilidades, disminuye impuestos, y ya cuando disminuye impuestos, pues ya está tocando algo que no le corresponde a la empresa, ¿no? Ya cuando son impuestos, pues ya ahí brinca el Ministerio de Hacienda y a ver, bueno, ¿y por qué está utilizando este método si no lo debe hacer? No está en la legislación. ¿Pidió autorización para utilizarlo? Se le otorgó esta autorización, entonces ya cuando hablamos de impuestos, pues ya como que es algo un poquito más fuerte, ¿verdad? Y ya no solo involucra a la empresa, sino también a otras entidades que se ven afectadas por esto. El motivo, dice acá, es que en la ley de muchos países y acá sobre todo, bueno, ese es el motivo por el cual no es aceptado en muchos países. Aquí el que más se utiliza y el que más le conviene es el método PEPS, ¿verdad? Y también nos hace mención sobre el costo promedio. Era lo que les decía al principio, ¿verdad? Acá como que es un poco más aceptable este tipo de métodos porque están como un poquito más, presentan una cantidad un poco más certera, ¿verdad? Y cuando ya hablamos en cuestiones de impuestos, pues el método PEPS puede ser un poco más conveniente por lo mismo por el mismo ejemplo que les comentaba anteriormente. Puede que no también, porque puede ser que yo haya comprado barato al principio y luego compré caro, ¿verdad? Pero como esto se va dando conforme se vayan terminando las primeras unidades que se vendieron y de ahí se baja con el siguiente precio. Cuando digo se baja es que se trabaja con el precio de las siguientes unidades adquiridas, ¿verdad? Eso, cuando ya estemos en el ejercicio que vamos a ver el día miércoles, ahí van a observar ustedes a lo que me estoy refiriendo ahorita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver dos tipos de métodos, ¿verdad? Vamos a ver el método estándar y el método de los minoristas, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa puede utilizar el método del costo estándar y qué tipo de empresa puede utilizar también el método de los minoristas, ¿verdad? Ya para ir finalizando un poco la clase. Tenemos, ¿verdad?, que para las empresas industriales es recomendable usar el costo estándar. En este caso, pues, nos exponen que este método es empleado para determinar el costo de producción y por lo tanto puedo determinar costo de ventas e inventario final, ¿verdad?, de producción en proceso y productos terminados. Esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando la parte de contabilidad de costos, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a identificar cómo utilizar el costo estándar en los inventarios. Y acá pues nos dice que esto nos permite determinar costo de producción, lo cual conlleva determinar costo de ventas e inventario finales de productos en proceso y terminados. Los costos estándar se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad.
Todo está relacionado con una empresa industrial, ¿verdad? Básicamente lo que este costo nos permite a nosotros es como determinar sobre todo el costo de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del costo de producción trabaja mucho la parte de materia prima y entonces ahí es donde para los inventarios de materias primas se manejan inventarios de productos en proceso como lo veíamos al principio de la materia y productos terminados. Entonces el costo estándar facilita llevar un control o ejercer un control, mejor dicho, sobre este tipo de inventarios, de tal forma que al momento de determinar costo de producción, las cifras que se manejan están más cercanas a la realidad y son cantidades más certeras que si se utilizara otro tipo de método, ¿verdad? Por eso es que siempre se relaciona más con la parte de una empresa industrial. Y acá tenemos que para las empresas comerciales o en empresas comerciales, este mismo método pudiera decirse es conocido como el método de los minoristas. En este caso, ¿verdad? Este tipo de método o este método se utiliza en empresas al por menor, ¿verdad? Para medir inventarios cuando hay gran número de artículos que rotan velozmente. Es decir, que hay una variedad de productos que se venden con mayor facilidad o más facilidad que otros, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dicen que tiene márgenes similares y para los cuales es impracticable usar otro sistema de cálculo de costos. En este sistema, el costo de los inventarios se determina deduciendo del precio de venta del artículo un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje que se usa debe tener en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como yo poseo un inventario de productos o servicios, digámoslo así, que se mueven con gran facilidad, ¿verdad? Que se venden rápidamente y que por lo tanto yo tengo que estar surtiendo mi inventario a cada momento, es recomendable utilizar este tipo de métodos. Trabajo con un porcentaje, que era el que les decía yo, que es el margen es el margen bruto, ¿verdad? Y ese porcentaje tiene que estar calculado de acuerdo a cómo se ha ido moviendo el inventario. O sea, se mueve tan rápidamente que yo no puedo estar calculando a cada momento el costo unitario o el costo del inventario. Ya vamos a ver el ejemplo. Tenemos también que los sistemas para determinación de los costos de inventarios, como este tipo de métodos, el estándar y el de los minoristas, pueden ser usados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Quiere decir, ¿verdad?, que aunque tenemos un costo de adquisición de estos inventarios, en el caso sobre todo del método de los minoristas, es como indispensable que al momento de realizar el cálculo sea lo más cercano posible a su costo de adquisición, ¿verdad? Aunque en el método de los minoristas se trabaja con cantidades totales. No vamos a trabajar con cantidades unitarias, ¿verdad? Sino que con cantidades totales. Ya vamos a ver el ejemplo. Tenemos acá este ejemplo donde nos dice que la despensa de Don Chepe, ¿verdad? Una nueva despensa que ha aparecido por ahí. Para el año 2020 se estimaba que el margen de ganancia promedio aplicado a la mercadería representaba el 48%. Si al efectuar el inventario físico final del año, este se estima en precio de venta a razón de 54.680, aplicando el método de los minoristas, ¿cuánto vale el inventario final? Fíjense bien, hay un margen de ganancia de 48%. Cuando se hace el inventario físico, probablemente por el sistema de registro que lleva, se estima en precio de venta a razón de 54.680.000.
cómo vamos a aplicar el método de los minoristas para determinar el inventario final. Esta es la fórmula, por así decirlo, ¿verdad? El precio de venta menos el margen de utilidad. Aquí hay un error, ya se lo voy a corregir. Sabía que aquí me sentía muy rara esta cantidad, 54 millones. Se la voy a corregir ahorita porque sí, eso varía bastante en el resultado. Y estábamos en la última. Aquí. Bien. El precio de venta, el margen de utilidad, el 48% y el inventario final que se hizo físico. Aquí sí quiero que tengamos bien en claro algo. En esta fórmula de precio de venta y margen de utilidad, lo que nosotros vamos a utilizar, o por así decirlo, la información que yo les voy a facilitar para obtener el resultado, va a ser esta de acá. Les voy a dar el margen de utilidad y les voy a dar el inventario final. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a considerar como precio de venta el 100%, ¿verdad? El precio de venta va a ser el 100%. ¿Qué es margen de utilidad? Margen de utilidad es el porcentaje de este precio de venta que le va a otorgar utilidad a la empresa, ¿verdad? Por eso es que el precio de venta lo manejamos como 100%. El margen de utilidad es el margen de porcentaje, digámoslo así, o mejor dicho, el porcentaje del precio de venta que le va a generar utilidad a la venta del producto, ¿verdad? Por eso es que tenemos acá precio de venta con 100%, margen de utilidad con 48%. Es lo que nos dice acá el ejercicio. Miren, el margen de ganancia, dice acá, margen de ganancia representaba el 48%. Y van a disculpar que no me queda recto, pero lo estoy haciendo con el mouse. Representaba el 48%. Entonces, si el efectuar el inventario físico me da esta cantidad de acá, de 4.680.000, ¿cómo aplico el método de los minoristas? Acá, repito, siempre tiene que tener en cuenta usted que para precio de venta va a manejar el 100% todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es la información que yo le voy a dar a usted? Le voy a dar el margen de utilidad y le voy a dar el inventario final, ¿verdad? Entonces, con estos dos datos, usted va a poder calcular específicamente cuál va a ser el inventario final. Inventario final. Maneje siempre el precio de venta como un 100%. Puede ser aquí incluso una unidad, puede manejarlo usted si lo quiere hacer en Excel, puede ponerle 1 acá y acá 0.48, ¿verdad? 1 menos 0.48, 0.52 por 4.680.000 le va a dar un resultado de 2.433.600. ¿Verdad? Eso es lo que se hace con el método de los minoristas. Generalmente es para determinar inventario final. Y así es como se va a trabajar este método, ¿verdad? ¿Qué me va a facilitar usted, licenciada? Margen de utilidad de inventario final. Precio de venta lo debo de considerar como 100% siempre, o como 1, ¿verdad? O como 1, dependiendo si lo quiere calcular con decimal o si lo quiere calcular con porcentaje. En Excel lo puede hacer de la misma manera. No hay ningún problema. Que si lo hace con decimales, el mismo resultado le tiene que dar. Si lo hace con porcentaje, igual, le va a dar el mismo resultado. Ahorita que vimos este primer ejercicio, me gustaría saber si tienen alguna consulta con respecto a esto. Si hay alguna duda referente a este ejercicio en específico.
¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios? Una pregunta, Díganme. el margen de utilidad, o sea, en la vida real, ¿cómo es que se saca o cómo se obtiene en sí? Porque en este caso se nos va a dar para los ejercicios, ¿va? Ajá. El margen de utilidad es para una empresa comercial, precio de compra, no, precio de venta menos precio de compra. Ese es el margen de utilidad. No sé si se los había puesto en presentaciones anteriores, o no sé si fue a los de la clase de costos que se los puse, pero esa es la utilidad. Utilidad en dinero. Digamos, si usted tiene un precio de venta de 100 y un precio de compra de 50, va a tener una utilidad de 50. Esa es su utilidad. Pero si lo quiere sacar como porcentaje, digamos que este es el 100%, ¿no? Y este sería el 50%. Quiere decir que su margen de utilidad va a ser de 50%. Eso es en porcentaje, ¿verdad? Pero el margen de utilidad es así, o la utilidad, precio de venta menos precio de compra. Así se determina. ¿Alguna otra consulta? No sé si solventé su duda. Sí, licenciada. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna consulta referente a este tema que desarrollamos hoy? Si no hay consultas, vamos a hablar entonces de las próximas semanas que se nos vienen. Bueno, la otra semana es la última de clase y entramos a parciales el 8 de marzo, si no me equivoco. Entonces, todavía tenemos pendiente una evaluación que está para el 3 de marzo. ¿Qué vamos a hacer el 3 de marzo? Bien, lo que tenemos pendiente ahorita para trabajar en estas semanas es, en estas 2 semanas, es prácticamente comenzar ya con la práctica de los métodos de evaluación de inventario, comenzando con el costo específico. Entonces, esto lo vamos a ver el día miércoles, el costo específico, que vamos a evaluar el 3 de marzo, que es miércoles, si no me equivoco. El 3 de marzo vamos a evaluar, fíjense bien, esta teoría, ¿verdad? Vamos a evaluar la teoría que vimos ahorita y un ejercicio del costo específico. ¿Verdad? Vamos a evaluar un ejercicio del método del costo específico, porque vamos a ver uno el día miércoles, un ejercicio el día miércoles, un ejercicio el día lunes y el examen el día miércoles. Aunque si el lunes es la última clase, saben que vamos a hacer mejor porque ya no voy a poder darles un método más. Vamos a hacer una cosa. Como hay teoría de lo que es el método de costo específico, fíjense bien, no sé, ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Como va a haber teoría del costo específico, vamos a evaluar el día miércoles la teoría de este día y la teoría que veamos el miércoles del costo específico, ¿verdad? Y el lunes hacemos ejercicio del costo específico, pero miércoles
evaluamos solo teoría para que en el parcial evaluemos ejercicios. No sé si me explico. Que dejemos el ejercicio del costo específico hasta el parcial, para que solo hagamos ejercicio en el parcial, nada más. Y evaluamos teoría el miércoles 3. ¿Qué les parece? Sí, Lick, está bien. ¿Les parece bien así? Sí, Lick, está bien. Vale, para que así Sí, solo Lick. veamos. Sí, entonces para que solo veamos ejercicio en el parcial y no veamos nada de teoría, evaluamos toda la teoría ya de una sola vez. Les voy a hacer una presentación completa, ¿verdad? Donde les voy a poner lo que se va a evaluar de teoría y un documento con los ejercicios que vamos a desarrollar el lunes para que les sirvan de base a ustedes para estudiar para el parcial, ¿verdad? Todavía no tengo fecha de parcial, no sé si va a ser lunes, no sé si con ustedes voy a comenzar, entonces, y tampoco sé los lineamientos, porque hasta el sábado se van a reunir con nosotros. Esperaría el lunes darle los lineamientos para el parcial, pero por el momento quedamos así. Vamos a ver teoría hoy, teoría miércoles, ¿verdad? Y las dos clases de esta semana se van a evaluar el 3 de marzo. Las teorías, las dos clases teóricas. El lunes vemos ejercicios y lo que se vea día lunes es lo que se va a evaluar en el parcial, ¿verdad? ¿Hay alguna otra consulta, jóvenes? Si no, pues igual yo voy a poner las indicaciones en la plataforma y vamos a estar haciendo recordatorio, ¿verdad? Durante la semana y esta semana y la siguiente. Si no tenemos consultas, si no hay dudas, jóvenes, nos quedaríamos hasta acá entonces, ¿verdad? Y agradecerles, ¿verdad?, que están siempre presentes y puntuales en la clase. Muchas gracias a todos. Licenciado, buenos días. Yo no Muchas alcancé a gracias, Lick. Pasa escuchar buen día. Gracias. ¿Sí? sobre el laboratorio que aparece en la plataforma. Ese es ahora. No, ese laboratorio ya lo tuvieron que haber hecho. Ah, sí, perdón, entonces estaba confundido. Como no tenía fecha, pensé que era otro. No, ya lo voy a desactivar, de hecho, para que no se confundan. Ok, No, les estaba hablando del que se va a hacer el 3 de marzo. está bien. Gracias, licenciado. Ujú. Bueno, ya saben, a la orden. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz inicio de semana. Muchas gracias, Lick. Gracias, cuídense. Muchas gracias, Bendiciones. Lick. Adiós. Adiós, adiós, cuídense. Lick. Hola, sí.
Y hasta ahorita me vine para donde una tía que da más la señal. No le logré escuchar qué dijo. Sí, las indicaciones del examen sí las escuché. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? ¿O no están por ahí? Solo se conectaron.